Hola, en este video vamos a aprender el método de arandelas que se utiliza para calcular el volumen de sólidos de revolución. En el video anterior vimos el método de discos y vimos cómo formábamos nuestro sólido a partir de revolucionar una región plana conocida alrededor de un eje, ya sea el eje X o sea el eje Y. Antes vamos a recordar lo que es una arandela. Esto es una arandela. ¿Cómo calculamos el volumen de una arandela? El volumen de una arandela lo vamos a calcular, se calcula de la siguiente manera. La podemos indicar por conveniencia como esta forma. Y esta es la fórmula que vamos a estar ocupando cuando identifiquemos que una de nuestras rebanadas es una arandela. Si ustedes se fijan, esta arandela puede estar formada por un disco mayor. Si consideramos que el radio del disco mayor es R, ¿cómo va a estar el volumen de ese disco? Pi R cuadrado H. Ahora, tenemos un disco menor, que es el que está dentro, que hace nuestra arandela. ¿Cómo podemos calcular el volumen de ese disco menor? El volumen de ese disco menor siempre va a ser pi r cuadrado h, considerando un r minúscula. Entonces, ¿cómo calcularíamos el volumen de una arandela? Si se fijan, el volumen de una arandela, pues podríamos decir que va a ser el volumen del disco mayor menos el volumen del disco menor. Esto lo podemos reescribir de esta forma. Si se fijan, como los factores comunes, un factor común, pi y h son factores comunes, y solo me queda la resta de los radios. Es decir, que al final yo me quedaría trabajando, tratando de identificar. El trabajo principal para nosotros va a ser quién indica o quién nos da el radio menor y quién nos da el radio mayor. Ese va a ser nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque hemos estudiado en los ejercicios que estamos resolviendo que el H que va a tomar, ya sea un disco o una arandela, son dos casos. O es un delta X o es un delta Y. H puede tomar una de estas dos formas, o un delta X o un delta Y. ¿De qué va a depender? Es un delta X y lo podemos considerar si tenemos un disco vertical, y es un delta Y si tenemos un disco de forma horizontal. Lo podemos manejar así. De igual forma, ya sea si formamos disco o formamos arandela, siempre H o es delta X o es delta Y. Recuerden que estas figuras, ya sea un disco o sea una arandela, va a depender de la rebanada. Esto es cuando rebanamos nuestro sólido de revolución. Vamos a hacer un ejemplo para comprender eso. Lo que nos interesa es saber esto: ¿cómo calculamos el volumen de una arandela? Entonces, esto es lo que tenemos que saber. Pi resta de radios al cuadrado, radio mayor menos radio menor por la altura. Consideremos este ejemplo en donde vamos a formar un sólido a partir de esta región plana. Siempre partimos de una región plana.
Considera el sólido formado al hacer girar la región plana limitada por... Y aquí tenemos nuestras ecuaciones. Y igual raíz de x, ya sabemos que y igual raíz de x es esta parábola. La región plana está limitada por esta curva, el eje x y por la recta x igual 4. Asumamos que este x igual 4, ya sabemos que la gráfica corresponde a una recta que pasa por x igual 4. Esta es mi región. La región formada por la parábola, por la parte, ¿verdad?, de la parábola, el eje x y x igual 4. Vamos a formar un sólido, ¿sí?, con esa región. Su entorno o su eje de revolución va a ser el eje y. Entonces, ¿qué pasa si esta región comienza a girar en torno al eje y? Entonces, vamos a tratar de hacer, aparte de esa gráfica, entonces tenemos mi región plana. Si esa región plana comienza a girar en torno al eje y, imagínense que comienza, gira en torno al eje y, entonces vamos a tener este sólido. ¿Lo logran ver? Esta región plana comienza a revolucionar en torno al eje y. Al estar revolucionando, va a generar un sólido como este. Ahora lo que vamos a hacer es a sacar una rebanada. Si ustedes ya logran ir apreciando, en este caso, si nosotros sacamos una rebanada de nuestro sólido, el tipo de rebanada corresponde a una arandela. Si lo logran ver, a una arandela. Eso es el trabajo un poquito principal de nosotros, identificar que al rebanar, ¿qué sacamos? O un disco o una arandela. En este caso, por la forma, la región era esta, y como estaba girando en torno al eje y, podríamos decir que deja un hueco. Al estar revolucionando deja un hueco, que es esta parte de aquí. Y al sacar una rebanada, por tanto, forma una arandela. ¿Cómo calculamos el volumen de una arandela? Ya lo habíamos descrito, que es pi r cuadrado menos r cuadrado h. Aproximemos el volumen de nuestra arandela. Les decía que h o es un delta x o es un delta y. En este caso, esto es lo que tenemos, que es un delta x o un delta y. Es un delta y. Nuestro trabajo principal es quiénes están definiendo los radios, cuál es el radio mayor y cuál es el radio menor de mi arandela. Comencemos por el radio mayor. La idea es encontrar quién está definiendo este radio mayor para cualquier rebanada, no solo para una, sino para cualquier rebanada. Si ustedes se fijan, podríamos apreciarlo desde aquí. Vamos a ver algunas cosas. ¿Quién identifica el radio? Va de aquí a aquí, de aquí a aquí, o de cuánto es. Si ustedes se fijan, va de aquí a aquí, siempre es 4.
porque comienza, si se fijan, llega hasta la recta, x igual 4. El radio siempre es 4. Ahora identifiquemos el radio menor. El radio menor, ahora nos estamos refiriendo a este radio menor. Sería de aquí a aquí, de aquí a aquí. ¿Quién está dando el radio menor para cualquier rebanada que hiciéramos? Depende de qué. Si ustedes se fijan, depende de la función. Llega hasta la función el radio menor. El radio menor lo determina la función menos la función. Pero como tenemos un delta y, la función es y igual raíz de x. Y como tenemos un delta y, pues la función tiene que estar con respecto a y. Así que le vamos al cuadrado. Ahora sí tenemos la función con respecto a y. Entonces y cuadrado al cuadrado. Recuerden que el radio, la función es y cuadrado. Radio y cuadrado al cuadrado. Por eso ponemos al cuadrado nuevamente. Entonces podríamos expresar esto como 16 menos y cuarta delta y. Eso es lo principal para poder plantear la integral. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esto se resume. Entonces, ¿cómo aproximo todo el volumen sumando la n rebanada? ¿Cómo encuentro el volumen real? Si aplicamos un límite donde delta y tienda a 0, voy a encontrar el volumen real. Y esto yo ya sé que es la definición de una integral definida. Entonces me queda esta parte. Este delta y es mi diferencial y solo sería investigar los índices de integración. Si ustedes se fijan, cuando nosotros logramos plantear esto, ya prácticamente tenemos nuestra integral. Pi 16 menos y cuarta y este delta y que es de y. Aquí ya tenemos nuestra integral. Solo nos preguntamos, como la integral está con respecto a y, ¿en qué intervalo con respecto a y está nuestro sólido? Comienza de 0 y termina aquí, ¿verdad? ¿Qué valor es este para y? ¿Qué valor es este para y? No nos dan explícitamente, pero nos dan el valor en x. Si x vale 4, recuerden que mi función es y igual raíz de x. Si x vale 4, ¿cuánto va a valer y? 2. Entonces es de 0 a 2. Entonces la integral que me calcula el volumen del sólido generado al hacer girar la región plana sería una integral de 0 a 2 de pi 16 menos y cuarto con respecto a y. Bien, como manera de aclaración vamos a identificar nuevamente en el ejercicio cómo fue que identificamos los radios. Recuerden que hemos formado un sólido de revolución. Esta región, el ejercicio nos dice que va a girar en torno al eje y. Y cuando comienza a girar en torno al eje y, pues vamos formando, comienza a girar, esa región comienza a girar, pues tenemos nuestro sólido. Cuando hacemos una rebanada, aquí es donde identificamos si es un disco o una arandela. Y nos damos cuenta que es una arandela. Estamos haciendo una rebanada. Ahora, de este lado podemos identificar que una arandela o es una figura que tiene un hueco, porque esta es mi región. Si esta región comienza a girar, aquí hay un espacio. Cuando esto comience a estar girando, ahí va a quedar un hueco. Y ahí es donde nos podemos dar un poquito de cuenta cuando forma
un hueco. Cuando hay un hueco, pues obviamente la forma es generar una arandela. Por otro lado, si trazamos por este lado nuestro disco, recuerden que nuestra arandela, perdón, recuerden que así viene porque comenzó a girar desde el otro lado. ¿Quién da el radio mayor? Este es el radio mayor. E independientemente de donde se haga el corte o la rebanada, ¿quién da el radio mayor? Para cualquier corte, ¿quién está dando el radio mayor? ¿Quién da el radio mayor? Si ustedes se fijan, el radio mayor, quien lo está dando va a ser esta distancia que hay de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Recuerden que aquí vienen los discos y esos son los radios. Aquí viene un disco y ese sería el radio. Entonces, ¿quién va a estar dando los radios? Ahí se logra ver que la distancia o el radio mayor es 4. Recuerden que estamos siguiendo una fórmula que dice pi r cuadrado menos r cuadrado h. ¿Quién en radio mayor? Es 4. Ahora identifiquemos el radio menor. Recuerden que vamos a trazar, venimos, hay un disco, hay una arandela y también que se forma aquí. ¿Quién? Este es el radio menor. Si fuese de este lado, por aquí va a quedar el radio menor. Hasta aquí. De aquí a aquí. Entonces, ¿quién va a estar dando el radio menor? Si ustedes se fijan, el radio menor de aquí a aquí, de aquí a aquí. Entonces, y el radio mayor, solo para ejemplificar cómo estaba, de aquí hasta acá, de acá hasta acá. Entonces, el radio menor lo define ¿quién? La función. Llega hasta la función. ¿Y quién es mi función? Mi función es y igual raíz de x. Sabemos que es un espacio delta y por el tipo de rebanada. Entonces, cuando yo hable de la función, tengo que ver qué es lo que tengo, un delta y o un delta x. Como es un delta y, entonces mi función tiene que estar con respecto a y. Entonces, despejamos. ¿Quién es el radio menor? Mi función. Esta es mi función, radio menor al cuadrado. Por eso que ponemos 16 menos y a la cuarta por delta y. Que si omitimos el paso del límite y la sumatoria, les decía que teniendo esto ya prácticamente tenemos nuestra integral. Esto es el único cambio. Ahora, como la integral está con respecto a y, ¿en qué intervalo con respecto a y está la integral? Con respecto a y comienza en 0 y termina aquí. Comienza en 0 y termina en este punto. Este punto no lo dan, pero sí me dicen el valor de x. Aquí x vale 4. Si x, mi función es y igual raíz de x. Si x vale 4, ¿cuánto va a valer y? 2. Entonces la integral es de 0 a 2. Solo por aclaración. Ahora consideremos este ejemplo en el cual ya nos dan la región plana. Y esta región plana que vemos aquí, ¿verdad?, la vamos a hacer girar con respecto al eje X. ¿Qué pasa si esa región plana comienza a girar con respecto al eje X?
Si comienza a girar con respecto al eje X, vamos a ir notando que se forma un sólido como este. Si comienza a girar en torno al eje X, vamos a ir formando un sólido. Este sólido es de revolución, como el que estamos viendo ahí. Con la práctica ustedes van a ir identificando este tipo de sólido. ¿Cuál es la técnica de siempre? Rebanar, aproximar e integrar. Saquemos una rebanada. Estamos sacando una rebanada. Si ustedes se fijan, al obtener una rebanada, el trabajo de nosotros va a ser identificar qué tipo de rebanada es la que tenemos. Si es un disco o es una arandela. Y si logran ver, lo que tenemos es una arandela. Recuerden que esta es la región y está girando en torno al eje X. Por tanto, al girarla en torno al eje X, podríamos considerar que va a manejar un hueco. ¿Qué tenemos? Un disco o una arandela, que es el trabajo un poco principal de nosotros. Identificar qué es, si es un disco o si es una arandela. Tenemos una arandela. Ya sabemos cómo calculamos el volumen de una arandela. Aproximemos el volumen de nuestra arandela. H. Recuerden que H o es un delta X o es un delta Y. Considerando la rebanada que hice, que tenemos un delta X o un delta Y. Un delta X. Recuerden que eso va a ser la altura de nuestra arandela. O es un delta X o un delta Y. Entonces tenemos un delta X. El trabajo de nosotros identificar los radios, el radio mayor y el radio menor. Ahora, en esta parte vamos a borrar algunas cosas para que logremos identificar. Identifiquemos los radios. ¿Quién va a ser el radio mayor? Recuerden que aquí tenemos el disco. Identifiquemos ahorita el radio mayor, es decir, esta distancia. Si lo vemos de aquí, lo podrán visualizar. ¿Quién da el radio mayor? Para cualquier rebanada que hagamos, ¿quién está dando el radio mayor? Si ustedes se fijan, el radio mayor siempre es 2. Ahora identifiquemos el radio menor. Si ustedes se fijan, hablamos de este radio. Para cualquier rebanada, ¿quién va a estar dando el radio menor? ¿Quién va a estar dando el radio menor? Si ustedes se fijan, el radio menor lo está definiendo la función. ¿Y cuál función? X. Porque esa es la región, estaba limitada por y igual x al cuadrado. La aproximación de nuestro volumen, por tanto, va a ser 4 menos x al cuadrado por delta x. Les decía, ya sabemos, esa es la aproximación de una arandela. Si dividimos en n arandelas, la aproximación de nuestro volumen va a ser la sumatoria de cada una de esas arandelas.
Si a esa sumatoria le aplicamos un límite donde delta de x tiende a 0, ¿qué vamos a hacer ahí? A encontrar el volumen real. Y esto es tener una integral. Lo transformamos en una integral. Mi delta x es mi diferencial. ¿Cuál es el índice de integración? Con respecto a x, porque la integral está con respecto a x. ¿En dónde está definido mi sólido? Comienza con respecto a x, este es el eje de x. Comienza en 0 y termina en este punto. ¿Cuál es este punto? Bueno, como yo sé que mi función es y igual x, si y vale 2, ¿cuánto va a valer x? Pues x también vale 2 en este caso. Entonces la integral que calcula el volumen del sólido de revolución es una integral de 0 a 2 de pi 4 menos x cuadrado de x. Agradezco su atención. Recuerden que los videos solo son un recurso más para tratar de comprender el contenido. Está el recurso digital, el documento que les paso. Y aparte tenemos pues las consultas virtuales y la clase en línea que vamos a estar programando.